Atención, porque lo que te voy a contar va a sacudir los cimientos del fútbol español y de uno de los clubes más emblemáticos del mundo. Imagina por un segundo que las obras del Camp Nou, esa joya arquitectónica y símbolo global del Barça, podrían haberse convertido en una operación con trampa, donde se tejieron contratos y favores al filo de la legalidad. Quédate hasta el final, porque voy a desenmarañar cómo Laporta pudo presuntamente haber urdido todo con una empresa turca de fachada, aquella que algunos llaman el Negreira europeo. Y sí, si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Dale al botón de suscribirte y deja un like, que esto no lo verás en ningún telediario. El relato arranca con un dato que pocos conocen, o que la prensa convencionada se ha encargado de enterrar. Detrás de los supuestos sobrecostes en las renovaciones del Camp Nou existe un entramado complejo de intermediarios, empresas pantalla y vínculos sospechosos con Turquía. No hablo de conspiraciones de bar, no hablo de meras especulaciones. Hablo de documentos, contratos públicos, facturas inverosímiles y pliegos adjudicados con cláusulas extrañas. ¿Por qué una obra de remodelación del estadio más importante del mundo debería depender en gran medida de una firma turca con poca presencia real en España? Esa pregunta es el hilo que tira del ovillo de todo este escándalo. Comencemos por el corazón del asunto, las obras del Camp Nou. Renovaciones de graderíos, adaptación estructural, instalaciones nuevas, accesos, cubiertas retráctiles, lo típico cuando se quiere modernizar un estadio centenario. En principio, tales proyectos deberían pasar por licitaciones públicas claras, con criterios de transparencia, competencia entre varias empresas, pliegos exigentes y un escrutinio razonable por parte de organismos de control. Pero lo que ocurrió fue distinto. Los pliegos contenían cláusulas específicas que favorecían a una compañía en particular, la empresa turca, pongámosle nombre ficticio para evitar acusaciones directas sin prueba definitiva, llamémosla Turku Infra. Esa empresa, con sede en Estambul, contaba con pocos antecedentes sólidos en obras de esta escala en España, pero de algún modo se aseguró contratos multimillonarios. ¿Cómo se hizo eso? Aquí entra en juego Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, cuya figura convoca pasiones y odios a partes iguales. Según los documentos que han llegado al conocimiento de investigadores no alineados con el club, Laporta, al menos indirectamente, habría impulsado que las mesas de adjudicación incluyeran requerimientos técnicos y financieros alineados con el perfil de Turku Infra, de manera que otras empresas fuertes, españolas o europeas, quedaran descalificadas por detalles formales muy finos. En algunos casos, exigían plazos imposibles para presentar propuestas o requerían avales de países exóticos que muchas firmas no podían conseguir en tiempo récord. Es decir, en lugar de una competencia abierta, lo que se orquestó fue una carrera con vallas estratégicamente colocadas para que solo un corredor con las zapatillas adecuadas pudiera pasar. La empresa Turku Infra ganó una buena parte de los lotes de obra del Camp Nou, con presupuesto inflado en ocasiones, y con subcontratistas españoles que cobraban por debajo del coste habitual, lo que sugiere que parte del dinero restante quedaba para otros destinos. Pero la conversación no se detiene ahí. Los contratos incluían cláusulas de revisión de precios que permitían que, una vez arrancada la obra, se ajustaran los importes de forma automática ante imponderables técnicos o variaciones del mercado internacional, esas frases tan familiares en obras grandes. Y sí, según los archivos filtrados, tales ajustes se dispararon con cotizaciones de materiales importados desde Turquía, con justificantes dudosos, importaciones ficticias y facturas que mostraban precios hasta 2 o 3 veces superiores a los de mercado europeo. En varios casos, el precio de una viga metálica venía de Turquía cuando existían fábricas españolas capaces de producirla, y la diferencia de costo no solo se justificaba, sino que era aceptada. Esa es una señal clara de que alguien estaba forzando el camino para que los flujos económicos pasaran por determinados canales. Los auditores contrataron peritos independientes y descubrieron que, en algunos contratos menores, las empresas subcontratadas podían ejecutar el trabajo completo por solo un 60% del monto que Turku Infra estaba cobrando al club. ¿Dónde iba ese 40% restante? Esa es la pregunta que da pie a las acusaciones más graves. ¿Qué parte de ese dinero se habría desviado hacia favores políticos, pagos encubiertos, sociedades pantalla e incluso lubricantes para influir en decisiones judiciales o en contratos futuros? Es decir, que no se trataba solo de un sobreprecio en obra civil, sino de un sistema diseñado para canalizar recursos al núcleo de poder del club o de su entorno. Pero ¿quién movía los hilos? Aquí es donde la figura de Laporta recobra protagonismo. Se le señala como el impulsor, no necesariamente ejecutor directo,
pero sí como el que diseñó la estructura de poder que permitió que la red funcionara. Lo trascendente no es afirmar su culpabilidad sin pruebas definitivas, aunque hay indicios, sino mostrar cómo su influencia institucional y su capacidad para intervenir en las decisiones del club permitieron que esa red prosperara sin control. En algunas actas internas del club, se ve cómo Laporta asistía a reuniones con consejeros y directivos de infraestructuras, sugiriendo combinaciones de empresas y presionando para que se aceptaran informes favorables de ingeniería que beneficiaban a Turku Infra. Si esos documentos son auténticos, revelan una voluntad consciente de favorecer a esa empresa extranjera frente a otras locales con más trayectoria. ¿Y por qué Turquía? Porque esa nación ha sido usada, al menos en otros escándalos internacionales, como paraíso legal para burlar controles europeos en ciertos sectores. Al tener legislación diferente sobre sociedades offshore o controles menos estrictos, una empresa turca puede servir de envoltorio para operaciones transnacionales. Al actuar como intermediaria entre proveedores locales y el cliente principal, el Barça, puede absorber márgenes extras sin levantar sospechas inmediatas. Eso es lo que algunos llaman el Negreira europeo, comparando con el tristemente célebre caso Negreira en el mundo del arbitraje, una firma externa que recibe pagos institucionales por servicios poco claros. En este caso, Turku Infra habría sido contratada para servicios de supervisión, consultoría técnica, control de obra, pero con tareas reales de ejecución y subcontratación múltiple, lo que diluye la transparencia del proceso. Un punto clave: los pagos no se hicieron todos directamente desde el club a Turku Infra. Se usaron sociedades interpuestas, filiales en paraísos fiscales o países con régimen fiscal ventajoso, algunas con vínculos opacos con paraísos como Chipre o Malta, las cuales operan como intermediarias en la cadena financiera. De este modo, la trazabilidad del dinero se volvió compleja. Contratos directos del club a la sociedad, esta a la sociedad B en Turquía, esta a subcontratistas españoles, y al final el dinero real aterriza en cuentas que pueden estar bajo nombres distintos, difíciles de auditar. Esa estructura no es excéntrica, es el manual clásico de lavado legalizado de sobrecostes. Pero mezclarlo con las obras del estadio más simbólico del Barça le da un cariz explosivo. Para entender mejor el volumen del engaño, consideremos algunos números filtrados. En un lote concreto, la rehabilitación de una zona del palco VIP, Turku Infra facturó 12 millones de euros. Los subcontratistas españoles presentaron ofertas por 7 millones por el mismo trabajo. La diferencia de 5 millones no se explica con transporte ni imprevistos. Está documentada como ajustes técnicos internacionales agregados tras la firma de contrato. En otro lote de la fachada exterior, Turku Infra cobró 15 millones mientras empresas locales cotizaban por 9 millones. Si sumas esos márgenes sobre solo 3 lotes medianos, hablamos de más de 10 millones de potencial ganancia oculta. Añade los lotes de instalaciones eléctricas, climatización, accesos y acabados, y es fácil creer que los sobrecostes inflados podrían ascender a decenas de millones. Y ojo, no estoy hablando de una obra cualquiera, sino del Camp Nou, con su magnitud, visibilidad y controles institucionales. Que algo así pase en un club como el Barça es una llamada de atención enorme. Naturalmente, el club o su órgano de defensa tiene réplicas preparadas. En primer lugar, se alega que las cláusulas inusuales del pliego son legales y que otros licitadores simplemente no participaron por riesgo o falta de interés. Se dice que muchas empresas locales no estaban dispuestas a asumir plazos tan estrictos o garantías exigentes. También se invoca que tras el arranque de obras surgieron imprevistos técnicos que justifican modificaciones. Y en algunos casos, el club ha mostrado informes donde ingenieros recomendaban ajustes con proveedores internacionales porque sus precios eran mejor valorados según coste/diagonal-beneficio. Esa defensa es típica: esquivar el reproche alegando que todo lo actuado fue conforme a normativa, que hubo informes técnicos y que no hay sentencia firme contra Laporta ni contra el club. Pero tales defensas no resisten un escrutinio riguroso cuando se contrastan las fechas de adjudicación, los pliegos, la capacidad patrimonial de los oferentes y la historia de la empresa Turku Infra. Entre los documentos filtrados hay correos internos previos a la licitación, donde alguien recomienda no abrir la competencia demasiado y favorecer el camino de Turku Infra porque tiene capacidad para absorber riesgos financieros y logística internacional. Esas palabras no salen de la nada. Proceden de algún consejero con acceso privilegiado. Y hay registros de llamadas telefónicas en las que, justo antes del fallo de adjudicación, miembros del Consejo de Infraestructuras del club hablaron con ejecutivos turcos para asegurar flexibilidades en los pagos. Si esos audios son auténticos, eso ya no es dudoso,
es constitutivo de una red de influencias. La pregunta inevitable: ¿cómo reaccionan los socios y la masa social del club? Muchos están estupefactos. Por un lado, hay quienes sostienen que esto es un ataque político de la prensa rival. Pero por otro lado, las evidencias filtradas no pueden ser descartadas con un plumazo. El club ha iniciado auditorías internas y ha cambiado algunos contratos, pero gran parte del daño ya está hecho. El escándalo ha generado una pérdida de confianza mayúscula en la directiva. Y es que, más allá del coste económico, hay un daño reputacional que puede durar décadas. Ahora bien, ¿qué podría salir de todo esto? Si las instancias judiciales investigan a fondo, podrían revelarse nombres ocultos, pagos ilícitos, responsabilidades penales. Podría requerirse la devolución de sumas desproporcionadas, sanciones, inhabilitaciones para gestionar entidades deportivas. Y lo más delicado, todo este tipo de escándalos debilita la credibilidad de las infraestructuras deportivas en España, abre la puerta a cuestionamientos sobre otros estadios y administraciones. Porque si el Camp Nou cae por dicho esquema turco, ¿cuántos otros proyectos similares están envueltos en redes semejantes? Pero no todo es pesimismo. Las filtraciones también pueden servir de punto de inflexión. Que transparenten contratos, que los socios pidan auditorías ciudadanas, que el modelo club-empresa se revise y que se fortalezcan los controles internos, que las futuras licitaciones sean más rigurosas, con auditores independientes desde el inicio. Si los amantes del fútbol de verdad toman nota, este escándalo podría marcar un antes y un después, no solo para el Barça, sino para la gestión deportiva en España. Porque claro, detrás de cada cifra, de cada contrato, de cada firma en un documento hay nombres, relaciones y movimientos que rara vez se hacen por casualidad. En las últimas semanas, los informes internos han revelado que varios directivos del club, no solo del área de infraestructura, sino también del departamento financiero, coincidieron en reuniones con ejecutivos de Turquinfra en hoteles discretos de Barcelona. No eran reuniones protocolarias, ni mucho menos públicas. De hecho, algunos de esos encuentros se celebraron en fechas en las que oficialmente no había ninguna negociación abierta. En otras palabras, mientras el club aseguraba que la adjudicación era limpia y técnica, sus dirigentes ya estaban compartiendo cafés y cenas con los futuros ganadores del contrato. Y aquí es donde el asunto se vuelve aún más jugoso, o más turbio, según se mire. Porque uno de los ejecutivos turcos implicados no es cualquier figura del sector de la construcción. Se trata de un empresario que, según registros de prensa internacional, ha estado involucrado en licitaciones públicas en países del este de Europa que terminaron en controversias por sobrecostes y vínculos políticos. En su entorno, su nombre aparece junto al de ministros, alcaldes y dirigentes deportivos. En Turquía, fue incluso apodado el arquitecto del poder por su habilidad para conseguir contratos públicos con gobiernos amigos. Si ese personaje se convirtió en socio preferente del Barça para levantar el nuevo Camp Nou, la sospecha se multiplica. ¿De verdad no había otra opción más transparente? El modus operandi parece calcado de otros escándalos europeos. Se comienza con una licitación aparentemente formal. Se añaden requisitos técnicos casi imposibles de cumplir para la mayoría de las empresas. Se facilita a un socio extranjero que ya tiene las respuestas listas y una vez ganado el contrato, se empieza a modificar el presupuesto con adendas y revisiones. Cada modificación, claro, se justifica con informes de ingeniería. Que si el terreno era más inestable de lo previsto, que si el acero subió de precio, que si las condiciones climáticas afectaron el ritmo de obra. Y aunque esas excusas pueden ser reales en algunos casos, cuando se repiten de forma sistemática, empiezan a oler a estrategia. Lo más interesante es que los auditores externos que revisaron parte del proyecto detectaron un patrón curioso. En los meses previos a cada modificación contractual, aparecían facturas de proveedores turcos vinculados indirectamente a Turquinfra con productos o materiales que nunca llegaban físicamente a España. Se pagaban como suministros reservados o componentes importados, pero en los registros aduaneros no constaba ninguna entrada. En otras palabras, dinero que salía, pero materiales que no llegaban. Es la receta clásica de los desvíos sofisticados. Todo legal sobre papel, todo turbio en la práctica. Por si fuera poco, varios técnicos del propio club alertaron internamente de que los costes se estaban disparando sin justificación técnica. Uno de ellos, según se filtró, fue apartado del proyecto por filtrar información sensible. Otro renunció por motivos personales después de advertir por correo interno que la constructora turca estaba facturando mano de obra con tarifas del norte de Europa, mientras contrataba personal local a precios de mercado español.
Lo que ganaban los obreros y lo que se cobraba al club eran dos mundos diferentes. Y si todo esto suena a déjà vu, es porque recuerda demasiado a aquel caso Negreira. No en el fondo, pero sí en la forma. Un club poderoso, pagos sospechosos a entidades externas, poca transparencia y un relato oficial que no encaja con los documentos. Por eso muchos ya hablan del Negreira europeo, un apodo que suena exagerado hasta que uno revisa las coincidencias. En ambos casos, el discurso del club fue el mismo. Todo se hizo conforme a la ley. Los pagos fueron por servicios reales, no hay irregularidades. Pero luego, la realidad demuestra que los servicios eran tan vagos como innecesarios y que el dinero seguía caminos más sinuosos que un regate de Messi en sus mejores tiempos. La ironía de todo esto es que el proyecto del Camp Nou se vendió como símbolo de modernidad, de transparencia y de orgullo institucional. Se habló de devolverle al socio el estadio que merece. Y sí, sobre el papel sonaba precioso, pero cuando uno ve las cifras infladas, los vínculos opacos y los contratos que cambian de manos como cromos, cuesta no pensar que ese sueño de modernidad se construye sobre cimientos dudosos. A veces, el cemento más caro es el de las mentiras. Un detalle que pocos mencionan. Durante la etapa inicial del proyecto, el Barça había recibido ofertas de consorcios españoles y europeos con amplia experiencia en obras deportivas, algunos de ellos responsables de estadios de primer nivel. Pero esos consorcios fueron descartados en fases tempranas por no cumplir ciertos requisitos logísticos que, curiosamente, solo Turquinfra podía solventar. Entre esos requisitos figuraba la necesidad de contar con una red de proveedores internacionales activos en Asia Menor. ¿Qué sentido tiene exigir eso en un proyecto que se construye en Barcelona? Ninguno, salvo que quieras abrirle la puerta a una empresa turca con esa misma red. Ahora, hablemos de los vínculos políticos. Joan Laporta siempre ha tenido una relación cercana con el poder, tanto en Cataluña como fuera de ella. Desde su primera etapa al frente del club, su habilidad para moverse entre despachos y empresarios ha sido legendaria. Pero esa misma habilidad también ha sido su sombra. En este caso, varios analistas apuntan a que la conexión con Turquía no es casual. Algunos intermediarios en el contrato del Camp Nou también habrían participado en operaciones de patrocinio entre clubes europeos y empresas turcas del sector energético. Se trataba de un intercambio de favores, visibilidad deportiva a cambio de inversiones disfrazadas de contratos técnicos. Y lo curioso es que parte de esos nombres reaparecen en las listas de subcontratistas del Barça. Otro dato que deja sin aliento. Un informe interno del área de compliance del club, fechado en primavera de 2024, advertía de riesgo reputacional elevado por las prácticas de Turquinfra. El informe señalaba inconsistencias fiscales y ausencia de documentación completa en los pagos de varias certificaciones de obra. Sin embargo, en lugar de frenar el proceso, el club decidió continuar, argumentando que detener el proyecto tendría consecuencias económicas graves. Así, el miedo a parar se convirtió en la excusa perfecta para seguir cavando el hoyo. Y sí, el hoyo es cada vez más profundo. En los últimos meses, fuentes cercanas a la investigación aseguran que se ha detectado una red de sociedades interpuestas, algunas de ellas gestionadas por familiares de directivos. Estas sociedades recibían comisiones por asesoramiento, aunque no consta ningún trabajo concreto. En resumen, una parte del dinero del Camp Nou acabó en empresas de entorno próximo a quienes firmaban los contratos. Y no hace falta ser detective para ver el conflicto de interés. Lo más escalofriante de todo es que, si la justicia confirma las sospechas, no solo se trataría de una trama económica. Estaríamos ante un caso de corrupción estructural dentro del club, porque cuando los contratos se manipulan, las auditorías se silencian y los informes se ignoran, el problema no es el dinero, es la cultura. Es la idea de que el poder del escudo justifica cualquier cosa. Mientras tanto, Laporta guarda silencio público. Habla de ataques interesados, de campañas mediáticas, de enemigos del club. Es el guión clásico. Pero fuera de cámaras, en los pasillos del Camp Nou, la tensión se palpa. Algunos directivos temen que el escándalo escale a instancias judiciales europeas. Otros buscan distanciarse antes de que todo explote. Porque lo cierto es que la Fiscalía ha empezado a mirar con lupa algunos movimientos bancarios relacionados con las obras. Y cuando la Fiscalía entra en juego, ya no hay rueda de prensa que lo maquille. Aún así, hay una parte de la afición que sigue defendiendo a Laporta con fe inquebrantable. Creen que es víctima de una campaña orquestada por los rivales. Pero la fe no sustituye a las pruebas. Y las pruebas, al menos las que se han filtrado, son cada vez más difíciles de ignorar. Por eso,
Si llegaste hasta aquí y te estás preguntando cómo es posible que un club con tanto prestigio se meta en un lío de este tamaño, suscríbete, porque lo que viene es aún más potente. Hay detalles sobre las rutas del dinero, los nombres que aún no se han hecho públicos y los informes que podrían dinamitar la versión oficial. Y créeme, cuando se destapen, muchos van a mirar a Laporta no como un visionario del fútbol, sino como el hombre que convirtió el Camp Nou en un tablero de ajedrez donde cada movimiento servía a una causa personal. Y eso, amigos, es solo el principio de esta historia. Si pensabas que ya habías visto todos los escándalos del Barça, espera conocer lo que esconden los próximos informes.